Hola, ¿cómo están? Los saluda Gonzalo Sosa. Bueno, para comentarles que estuve en el programa de Resilientes, más que deporte, la pasé muy bien, me sentí muy cómodo, así que lo invito a ver el programa. Un abrazo. Buenas tardes a todos nuestros auditores de Radio Rucalaf. Son las 19:09. Un poquito atrasadito por el tema de la lluvia. Está complicado, pero estamos acá. Estamos acá con un gran invitado. Hoy se cumple un granito en Resilientes porque es nuestro primer futbolista. Lo estábamos buscando hace rato, así que se dio. Así que tenemos a nuestro primer futbolista. Bueno, y vamos a abrir un poquito, a hacer una pequeña introducción de nuestro invitado del día de hoy, que es el capítulo 27 de Resilientes más que deporte. Bueno, hoy no quiero presentar solamente un goleador, quiero conocer al hombre que hubo antes de los goles, los contratos y el reconocimiento. Le damos la bienvenida al gran goleador futbolista Gonzalo Sosa. ¿Cómo estáis, Gonza? Bueno, ¿cómo están? Agradecido de la invitación, de la bienvenida, de la presentación. Nada, contento de estar acá y bueno, vamos a darle. Vamos a darle, como dice. Bueno, Gonza, lo primero que quiero saber, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás tú el día de hoy? ¿Cómo te sientes? No, bien, la verdad que bien, principalmente en mi labor de futbolista. Me encuentro bien, contento, en una etapa donde cada vez me voy sintiendo mejor. Por ahí estamos transitando tal vez el final de la carrera o los últimos años, pero la verdad que me siento bien y con ganas de seguir por ahora. Totalmente vigente, porque viene dulce el hombre. Viene a hacer un golazo ahí el fin de semana pasado. Sí, no, lo importante es que sirvió Para el equipo. para el equipo, para ganar, así que siempre el objetivo grupal por sobre el personal. Eso es, muy bien. Oye, bueno, Gonza, después de todo lo que has vivido, cuando miras hacia atrás, ¿tú te imaginabas esto en tu carrera en un momento de tu vida cuando comenzaste en el fútbol? A ver, uno siempre sueña, de chico uno tiene el sueño de ser futbolista profesional, pero uno no sabe cómo va a ser en realidad su carrera, si va a empezar bien arriba o va a tener que lucharla desde abajo y bueno, mi historia y mi carrera fue un poco como esta segunda opción que te dije, bien, lucharla bien desde abajo, pelearla, ir subiendo categoría a categoría y así ir haciéndome un nombre dentro de este hermoso deporte que la verdad que al día de hoy feliz de la carrera que vengo haciendo e ir siempre por más. Buenísimo. Esa es. Oye, ¿y quién era Gonzalo? Gonzalo Sosa antes de que fuera futbolista. No, a ver, un niño normal, común, de barrio, una familia clase media, media baja, trabajadora, un chico sano, feliz, que jugaba mucho en la calle, Ya. que cuando fue a medida que fue creciendo, tuvo mucho tiempo dentro del club. Se pasaba el día entero adentro del club después del colegio y poco a poco me fui formando y desarrollando en el fútbol. Y nada, el día de hoy me encuentro que llevo una carrera ya de 17 años como profesional, ininterrumpido, entonces nada, uno empieza a mirar para atrás y ver todas las situaciones que fue superando y la realidad es que uno está feliz y contento por cómo se dio todo. Sí, o sea, la carrera que has tenido ha sido súper, igual meteórica, se puede decir, como rápida, desde que... O costó un poquito al principio, la viviste así de abajo, po. A ver, meteórica o rápida, por ahí Claro, se ve de afuera, exacto. en el sentido de que uno, bueno, en mi caso me tocó jugar en primera división de grande. Y a partir de ahí sí, fueron sucediendo hitos dentro de mi carrera que fueron muy importantes y fueron de manera rápida, pero antes de eso hubo muchísimos años de lucharla, de pelearla,
Primero, yo personalmente, junto a mi familia, mis padres, que me acompañaban a cada entrenamiento de chico, que tenían los fines de semana reservados para ir a verme o a llevarme a una cancha, y a medida que fui creciendo y desarrollándome como futbolista profesional, un montón de otras circunstancias que uno va viviendo como que son por ahí en Argentina son normales. Jugar en el fútbol de ascenso, se desarrollan diferentes circunstancias que uno tiene que ir superando para después poder lograr disfrutar cuando vienen esos momentos lindos. Exacto. ¿Y tu familia, qué papel tuvo en tu formación, en este camino al fútbol desde chico? Desde chico, principalmente obviamente mis padres, mis hermanos, mis abuelos, fundamental. Un papel fundamental en el hecho de llevarme al club todos los días, dejarme ahí, comprar los implementos que uno necesitaba. Se compraba lo que se podía y no lo que se quería. Pero más allá de todo, lo que uno termina siempre valorando es el tiempo que los padres entregan para con sus hijos, y uno termina valorando eso porque sin ellos, sin duda que no hubiera sido posible que yo haya desarrollado después la carrera que vengo haciendo. Y después, ya una vez como profesional, mi esposa junto a mis hijas, es el motor de uno, por lo cual uno, a pesar de que por ahí, no sé, un fin de semana no te pueden salir las cosas, o uno tiene una derrota, son las personas por las cuales uno se despierta al siguiente día a seguir dándole, a seguir machacando, que en algún momento la suerte va a estar para nuestro lado. Exactamente. O sea, y aparte que tú siempre te has caracterizado por ser luchador, por ser aguerrido. Lo veo muy de afuera también. Yo no, cero fútbol, soy muy malo. Pero sí, eres muy luchador. Y claro, o sea, también el concepto de la familia, que creo que es muy importante la familia en la formación de los chicos. O sea, es muy importante tener ese apoyo, ese apañe de los padres. Sin duda. Yo creo que cualquier niño deportista, más allá de sea fútbol o el deporte que sea, el apoyo de los padres es fundamental. Uno como niño no decide qué hacer si no son los padres, y si nuestros padres no nos apoyan en nuestros sueños, o no hacen ese esfuerzo porque sé que hay muchísimos padres que tal vez no pueden porque el trabajo les consume el día entero, y por ahí no pueden acompañar a los niños a alguna actividad extracurricular, digamos. Entonces, por ahí lo que suele suceder mucho acá es que los dejan en los talleres del colegio, y por ahí se pierde esa parte de hacer un deporte a la tarde en algún club o en alguna institución. Pero los que sí pueden, es fundamental los padres que tengan las ganas y la convicción de poder acompañar al niño, porque más allá de que el día de mañana se convierta en profesional o no, el deporte yo creo que para mí te deja unos valores y una base para la vida que son realmente muy importantes, y terminás saliendo una mejor persona. Exactamente, sí, el deporte es fundamental, es algo que siempre he dicho, tenemos que implementar el deporte como una prioridad, creemos, en el mundo entero. Oye, algún sacrificio que tuviste del Gonzalo joven para seguir en el camino del fútbol. Sí, muchos. Desde chico, perderse, no sé, cumpleaños de familiares. No sé, recuerdo así rápido, cumpleaños de 15 de mi hermana, no pude estar. Y son fiestas importantes. Sí, claro, o sea. En Argentina son fiestas importantes, que te marcan, digamos, a ella por lo menos le marca, digamos, su vida. Y uno no puede estar porque al otro día tenía que jugar, porque en ese momento vivía en Buenos Aires, y la realidad es que económicamente no podía viajar todos los fines de semana a mi ciudad. Y nada, después ya un poquito más de grande, ya siendo profesional, por estar fuera del país también, el fallecimiento de mis abuelos, tampoco pude estar. Entonces son
muchos los sacrificios que uno tiene que hacer para poder estar en el alto rendimiento, digamos, porque así te lo exige. Si bien es un deporte, para nosotros es también nuestro trabajo y uno no puede ausentarse. Entonces, nada, los sacrificios son parte del deportista, más que nada el deportista de alto rendimiento. Sí, exactamente, es lo que no se ve, la trastienda, es todo lo que hay detrás del deportista y todo el sacrificio que hay detrás de perderse estos eventos familiares, cosas importantes, y claro, que de repente eso es lo que no se ve, lo que no vemos, el detrás de cámara. Oye, bueno, ¿qué tan difícil fue para ti sobrevivir como futbolista antes de poder vivir del fútbol? Esa es una etapa. No, fue una etapa difícil. Obviamente, como te dije, a mí me tocó dar un poco la vuelta larga, como se dice. Comenzar bien desde abajo, del ascenso de una tercera categoría del fútbol argentino. Y todo lo que eso conlleva, ¿no? Que obviamente los salarios no son del nivel de lo que la gente se pueda llegar a pensar. Muchas veces te toca estar 1, 2, hasta 3 meses sin cobrar. Sin cobrar. Y nada, y las cuentas se acumulan y uno tiene que cumplir porque tiene responsabilidades. Entonces, nada, si bien obviamente fue difícil, también son situaciones que te terminan formando y a su vez te permite valorar, digamos, todo el camino recorrido y lo que hoy en día uno pudo haber construido. Oye, ¿y en algún momento económicamente simplemente estaba ahí como ahí? O sea, no alcanzaba, no... Claro, obviamente el salario, o sea, el salario obviamente sí alcanzaba para lo justo, pero cuando se te empiezan a acumular 1 o 2 meses sin cobrar, Sí, pues ahí ya es complejo. ahí se comienza a complicar y bueno, sí, hay una anécdota ahí que es bastante conocida de que tuvimos que salir a vender unas memorias de celulares con un compañero. Tenía un compañero que conseguía memorias de celulares, no me pregunte de la procedencia porque no la sé. Y bueno, él las conseguía, él vivía lejos de la zona de Buenos Aires donde había los negocios estos mayoristas que compraban, y yo vivía cerca, entonces él las conseguía, me las daba a mí, yo iba, las vendía y ahí repartíamos un poco para cada uno. Y nada, qué sé yo, queda como una anécdota hoy en día, pero que sí, en ese momento me servía y lo hacíamos porque un poco por la necesidad también de poder tener el sustento para poder hacer frente a las responsabilidades. Claro, había que buscársela. Sí. Como todo, me imagino, claro, que todo deportista, por ahí, los deportistas en otros deportes deben tener otras problemáticas que seguramente también les cuesta, y bueno, uno tiene que rebuscársela y no soltar su sueño, seguir persiguiéndolo, pero a su vez intentar subsistir. Exacto, sí, importante, muy importante. Oye, ¿y en algún momento tú dijiste, sabes qué, no quiero nada con el fútbol, hasta acá llego, o ninguna vez pasó por tu mente eso? No, la realidad es que no, nunca como que pensé en dejarlo. Sí, siempre me planteé como tener ahí un plan B o algo similar, digamos, más que nada desde el estudio. Si yo viví un tiempo con mi padre en casa de mi abuela y mi abuela me machacaba todos los días que, hijo, que tenés que estudiar, que está el fútbol está bien, pero tenés que estudiar. Claro, jugaba en inferiores, por ahí el sueño de primera división estaba lejos y la gente que te quiere te aconseja un poco para tu bien, obviamente, Claro. que estudie. Una vez, habiendo ya debutado en el fútbol profesional, ya con contrato, habiendo hecho o habiendo iniciado 2 veces educación física como carrera tipo universitaria,
y habiéndola dejado por temas de horario y de rendimiento que no me daba físicamente, me tenía como esa intriga de estudiar, ¿sí? De tener un título, y bueno, con el tiempo tomé la decisión de estudiar radiología y bueno, después de 3 años de estudio en conjunto con la carrera deportiva en el ascenso en Argentina, me pude recibir y bueno, al día de hoy estoy recibido pero nunca ejercí. Es radiólogo Gonzalo. Así que ahí para don Ángelo, ahí para que vea hay unos problemas ahí que hay que resolver. Entonces tú soy como cuando cuando sientes alguna molestia, algo igual tú ya sabes más o menos para dónde va la micro. Lo que yo puedo entender es ver las imágenes. Ver las imágenes. Sí, más que nada eso. Como que se dice, reconocer estructuras anatómicas y hasta ahí nomás, tampoco demasiado. Te imaginas que me recibí en el 2015 y a partir de ahí nunca más nada, no toqué un libro. Ay. Pero bueno, fue una linda etapa. En su momento a uno también lo distraía un poco del fútbol y de estas cuestiones que te comentaba, de por ahí de estas cuestiones de estar atrasado, de tener problemas fuera, digamos, de la cancha, por decirlo de alguna forma. Y a mí me sirvió ir a la facultad, me sirvió para relacionarme con gente fuera del fútbol. Buenísimo. Que tenía una realidad totalmente diferente. Poner, obviamente, poner la cabeza en marcha también, y te abre todo un mundo totalmente diferente y te permite llegar a la madurez un poco más preparado. Totalmente. ¿Tú sientes que la educación es importante Sí. el deportista? Sí, para mí sí. Sí, es algo que cuando puedo a algún compañero trato de aconsejarlo de que si le gusta algo o que estén por ahí investigando qué le puede estar gustando, y por ahí no hace falta ni siquiera ir a la universidad, sino hoy en día uno de manera autodidacta puede comenzar a aprender montones de cosas que le van a servir para el futuro. Claro, y creo que es importante para el tema como futbolista también, o sea, el tema de los contratos, saber leer, ver las comas, porque de repente los contratos tenéis que leer hasta las comas. Entonces, ese tipo de cosas, si no tenéis quizás la formación, te pueden pasar en banda y fuiste bueno. Sí, yo me tomo el tiempo, los leo, pero sí sé también de que hay muchos chicos de que no y confían ciegamente. Claro, confían ciegamente en los representantes, y le ponen el papel enfrente y firman. Y bueno, yo me tomo el tiempo de por lo menos de leerlo, de interiorizarme, y si veo que algo no cuadra con lo previamente acordado, lo hago saber y le buscamos la solución. Sí, acá el tema es que sea bueno para todos. Exacto, que ganen todos, que siempre se conversa eso, o sea, que todos ganen. Oye, ¿y cómo lo hacíais con los tiempos? O sea, me decís que andáis corriendo, pero teníais entrenamiento, los viajes, cansancio y estudio. ¿Cómo lo hacíais? ¿Cómo te organizabais? Por la mañana entrenamiento. Vivía en Buenos Aires. Los recorridos, los trayectos son largos, un poco más largos de los que pueden llegar a ser acá en Santiago. Y nada, llegaba a mi casa alrededor de las 2:30. Ahí almorzaba rápido, me acostaba un rato, y como a las 6:30 entraba a la facultad. Y eran hasta la noche, hasta 10:30 más o menos, que regresaba a mi casa, cenaba y al otro día de vuelta. Y también cada tanto, 2 o 3 veces por semana, metía entre medio gimnasio. La cursada era básicamente nocturna, digamos. Yeah. Y entonces lo podía compaginar. Y como era solamente algo de estudio, era sentado, no tenía el cansancio físico que sí tenía con el tema de la carrera de educación física, que entraba un poco más temprano y te exigía más desde lo físico. Entonces, por eso tomé la decisión de dejarla y bueno, arrancar con esto. Bueno, súper importante el tema del estudio. Yo creo que es fundamental, como lo hablamos anteriormente.
Así que, Gonzalo, radiólogo, ¿has pensado en volver? No, No, ya. no, tendría que estudiar de vuelta la carrera entera, me parece. Y aparte, con cómo avanzó toda la tecnología hoy en día, Claro, ya de cuando yo lo estudié, es algo totalmente diferente. sí, es verdad. Oye, a ver, igual dentro de todo, me imagino que el tema del estudio nace también desde tu necesidad quizás de aprender, de saber más, pero quizás como un plan B al plan A, que era ser futbolista. ¿Lo pensaste así en su momento? Sí, sin duda, porque hasta ese entonces era jugar en la tercera categoría del fútbol argentino y era año a año ir renovando contrato y tranquilamente te tocaba tener un año no tan bueno y al año siguiente podía pasar de que no te contrate nadie. Y si pasaba, las responsabilidades uno las tenía. Entonces, sin duda que era como un plan B y tener la tranquilidad de que decir, bueno, si voy a quemar todas las naves con el fútbol. Si no me sale, me quedo tranquilo que di todo de mí, pero tengo una salida por este lado. Totalmente. Y lo tomé de esa forma y la verdad que, te vuelvo a repetir, todo positivo esa etapa de mi vida. Buenísimo. Y ahí vamos un poquito también a lo que hablaste anteriormente, los futbolistas jóvenes que de repente sienten que el fútbol o el deporte en general va a durar para siempre. ¿Qué consejo le darías sobre prepararse para el futuro? A los futbolistas en general, yo creo, o a los deportistas en general. Sí, por ahí el deportista en sí. El futbolista obviamente más porque por ahí normalmente el futbolista es un poco de recursos más bajos o sale con situaciones más complicadas, digamos. El consejo es obviamente buscar algo que le interese, algo que le dé intriga, que por ahí pueda indagar en sí mismo, digamos, qué es lo que le podría llegar a gustar y en base a eso comenzar a capacitarse. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, tenemos un montón de información en la red que te puede ayudar por ahí a tener mayor conocimiento en algo y que no te agarre por ahí tan desprevenido en caso de necesitar ese plan B, porque no es solo la fecha del retiro, es que un día de repente tuviste una lesión y no podés volver al nivel que vos pretendés volver y que era el nivel que te mantenía en el profesionalismo, y de repente se te terminó la carrera, se te terminó tu mundo conocido y no sabes qué hacer. Y lo he visto en muchísimos compañeros. Entonces, qué importante, digo yo, que uno intente, aunque sea comenzar a conocerse a sí mismo, a hacerse preguntas, conocerse y saber en qué más podría uno ser bueno y a partir de ahí empezar a desarrollar esa beta. Buenísimo. Súper buen consejo. Es importante prepararse, es importante investigarse, saber para las habilidades que todos tenemos habilidades o todos tenemos talento distinto y creo que eso es súper importante de saber captarlo, desarrollarlo y potenciarlo para porque pueden pasar imprevistos y la vida no es perfecta, pueden pasar cosas en el camino y obviamente siempre es bueno tener algo más y aparte te sirve como desarrollo también, aprendizaje. Oye, bueno, tú estabas en Argentina. ¿En Argentina en qué club debutaste? En Atlanta, en la B Metropolitana, Ya. tercera categoría del fútbol argentino. Y de ahí, De ahí hice un recorrido por Barraca Central, Colegiales, Italiano, Gimnasia de Entre Ríos, Guaraní de Posada Misiones. Volví a Gimnasia un año y ahí me vine para Chile. O sea, fue un recorrido largo en el ascenso argentino. Y después el salto a venir acá, también a la B, pero que sin duda para mí era un salto en mi carrera importante porque era salir al exterior y buscarme poder concretar ese sueño de jugar en primera división. Y nada, llego acá a Magallanes y con la convicción de hacer
todo de la mejor manera posible para poder quedarme muchos años. Oye, cuando supiste esta opción de irte a Chile, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? No, es que era una oportunidad. Para mí era una oportunidad en ese momento. Era la oportunidad que también yo tenía de poder darle un mejor bienestar a mi señora, a mi hija, a mi hija más grande, que era recién nacida. Estaba hacía recién poquito. nacida, ya. O sea, tenía 2 años. Y, y era una oportunidad también de abrirnos y de conocer otra cultura, otro país, abrir también nuestro panorama, nuestra cabeza, digamos. Siempre estar en otros países creo que te da una apertura de cabeza importante, ver otras realidades, saber que se puede estar de otra forma. Salir también de la zona de confort, es muy importante, porque creo que ahí es donde sucede el crecimiento realmente. Cuando uno sale de la zona de confort y logra enfrentar nuevas situaciones, ahí comienza uno a crecer de verdad. Totalmente de acuerdo. En la zona de confort hay que salir y pelársela también. Creo que eso es importante para el crecimiento personal. Bueno, llega a Chile a Magallanes. ¿Cómo cambia tu vida? Y ahora venía pensando, va a salir un poquito el libreto del guión. Magallanes, la camiseta es muy argentina. Sí. Hay algo que pasó. ¿Cómo cambia tu vida al llegar a Chile? No, fue para bien, totalmente. Me toca llegar a un club muy lindo, un club familiar, de gente que realmente desde el primer día me hizo sentir muy, muy cómodo. De un club que se involucra también con tu familia, entonces para mí eso fue importantísimo también. Yo veía a mi hija con ganas de ir el fin de semana a la cancha a vernos jugar. Mi señora lo mismo, y por ahí en Argentina era un poquito más peligroso, por decirlo de alguna manera, y uno tenía cierto recelo con que vayan a ciertas canchas, digamos, y acá era totalmente diferente, era todo más tranquilo, una organización mucho mejor. Y nada, como yo siempre digo, haber llegado a Magallanes fue lo mejor, porque tuve una recepción espectacular y tengo los mejores recuerdos de la institución, una institución que realmente quiero mucho. Bueno, ahí le mandamos saludos entonces a la gente de Magallanes. Oye, y ahí sentiste por primera vez como se está logrando, como ese pasito que decías, como mentalmente ya estamos acá. Ahí lo que yo sentí es que había dado un paso adelante en mi carrera. Había subido, sí, un escalón más en mi carrera. Sin duda que el foco estaba en primera división. Claro. En ese momento estábamos en primera B. Y nada, yo principalmente me focalicé en dar mi mejor esfuerzo, en poder ayudar al equipo, y que esa ayuda que yo le pueda dar al equipo termine decantando en algo por ahí mejor para mí también. Fue como que tomé conciencia de que sí, di un paso adelante en mi carrera, y bueno, y a partir de ahí, de estar 1 año y medio en Magallanes, ya me gustó, o sea, me gustó el país, me gustó la organización, me gustó la liga, me gustaron las canchas que había. Entonces nada, dije, es por acá, me las tengo que jugar todas, y como te dije antes, tengo que quemar todas las naves acá. Y ahí, bueno, llega, obviamente hubo un rendimiento también detrás, o sea, el tema, los goles, el reconocimiento ya que te estaba haciendo notar, y ahí empiezan a llegar otras oportunidades. Entonces, bueno, Magallanes, estuviste 1 año y medio y luego te vas a Melipilla. Sí, claro, bueno, sí, estuve con Magallanes. Ellos me supieron esperar también, porque yo llegaba en un momento delicado familiar también, que mi hija justo había tenido una operación en Argentina, y bueno, ellos también me supieron esperar ahí y confiaron en mí. Se portaron bien. Sí, la verdad que sí.
muy bien y como te dije, me supieron esperar y bueno, después de eso pude lograr rendir de buena manera. Obviamente que hubiera querido lograr algo deportivo junto al club, pero bueno, no se pudo dar, pero sí creo que dejé una buena imagen. Y después me toca pasar a Deportes Melipilla, un club que también para mí era importante mantenerme vigente, jugando en la B. El club venía de un ascenso y la verdad que cuando me llamaron me hicieron saber que estaban interesados en mí, y me contaron un poco el proyecto que tenían. Tomé la decisión de ir y no me equivoqué porque fue un club en el que estuve 3 años y ahí fue el club donde se dio todo rápido, como vos me dijiste antes. Que fue como, claro. Por ahí, claro, es todo rápido, pero todo lo que pasó antes, ¿no? Primer año 2019 tuvimos liguilla en el Estadio Nacional con un equipo que venía ascendiendo de la segunda profesional. Logramos la liguilla, que fue un buen resultado, diría yo. 2020 volvemos a entrar a la liguilla y nos toca ascender. A mí me toca salir goleador de la B. Vi ese partido, el partido, el final. Sí, y bueno, y 2020 jugar en primera división con esa institución, teniendo a toda la ciudad detrás. La verdad que te hacen sentir muy querido al día de hoy. La verdad que sigo recibiendo mensajes de la gente y la verdad que fueron 3 años muy lindos, 3 años que recuerdo con mucho cariño. Me gustaría obviamente verlos en otra situación, me encantaría. Lamentablemente hoy no están compitiendo, pero sé que se van a levantar de nuevo y que el club va a volver a surgir porque la gente de Melipilla es así, es luchadora, es trabajadora, es fanática de su equipo y ojalá que bueno, pronto puedan estar de vuelta ahí compitiendo. Esa es, sí, Melipilla. Bueno, ahí yo conocí bueno, hay que decirlo, al Gonzalo lo conozco por un amigo en común, Cristian Magalla, que le mandaba un saludo. Un abrazo, al Masisi. Y claro, vimos ese partido que, si no me equivoco, cuando se fueron ascendieron, fue a sí. Copiapó. No, en San Felipe. San Felipe, sí, que fue sufrido. Sí. Pero más allá del último partido, digamos, habíamos hecho una buena campaña. Sí, hay que decirlo, por ahí no éramos un candidato, pero cuando quedamos dentro de la liguilla, nosotros como grupo nos hicimos fuerte y la vimos ahí cerquita, entonces dijimos, vamos a buscarla. Y la verdad que nos hicimos muy, muy fuerte como grupo y logramos ese ascenso que nada, fue histórico. Sí, fue histórico. Y después, bueno, en primera hicieron súper buena campaña también. En primera hicieron, bueno, partidos con la U por ahí, pero tenían muy buen equipo también. Sí, teníamos buen equipo, teníamos buenos jugadores. Bueno, está Mati Angosi, el Pela Camargo, Cristian Zavala, bueno, Nico atajando, bueno, varios de los muchachos. La verdad que teníamos buenos jugadores y buenas personas también. Sí. Yo creo que, y esto es por ahí lo que habría que destacar, normalmente los equipos que hacen buenas campañas o tienen algún logro deportivo, en nuestro caso, y ese año puntualmente, fue mantener la categoría, porque cuando un equipo recién asciende, la verdad que al siguiente año es el candidato a volver a descender, porque hay todo un periodo de adaptación a la nueva categoría, porque obviamente la infraestructura que pueda llegar a tener el equipo que viene desde abajo tal vez no es la misma que tienen los equipos ya establecidos en la categoría. Entonces éramos candidatos y la verdad que supimos sacar la tarea adelante, porque en cancha nosotros logramos mantener
la categoría, haciendo muy buenos partidos, haciendo partidos donde dimos mucho que hablar contra los equipos grandes. Le ganamos a Católica, le ganamos a Colo-Colo, a la U, hemos ganado a los 3 grandes. Entonces, nada, fue un equipo que dio mucho que hablar ese año, y la realidad es que a mí personalmente lo que más feliz me puso después de ese año es que cada uno de mis compañeros pudo mejorar en su propia carrera. Por ahí tener, bueno, la situación del club obviamente ya todos la sabemos, pero por ahí volver a agarrar un equipo en primera división, o agarrar un equipo en primera B tal vez un poquito mejor establecido, y eso fue realmente lo que a mí más contento me dejó. Sí, vinieron nuevas oportunidades para todos, creo yo, en ese equipo. Particularmente, aquí nos vamos ya a las decisiones que cambian una vida. Te puse acá esta sección. Porque, claro, pasa la situación con Melipilla y se te surgen oportunidades. O sea, oportunidades. Habían rumores, ¿cachai? Como el mercado pasa ahí como el humo, ¿cachai? Que dice, no, se va este. Y finalmente toma una decisión, porque esta buena campaña que hiciste se vio en el extranjero. Y te llaman desde el país de los tacos, desde México. ¿Cómo te llegó esta oferta? ¿Y cómo lo tomaste? Y si tenías otra oferta ahí también, porque me imagino que igual estabais como con hartas cosas ahí evaluando. Sí, como te dije, esa campaña dio mucho que hablar. En lo personal fue mi mejor temporada. Oye, goleador, sí. Goleador del fútbol chileno ese año, el 2020. 2020. Claro, venía de goleador en la B, y para mí era jugar por primera vez en primera división, y mi idea principal era asentarme en primera, ser Gonzalo Sosa es un jugador para equipo de primera división. Te asentaste bastante bien porque fuiste sí, goleador. Me salió bien. Bueno, me toca también salir goleador ahí compartiendo con San Pedri. Y claro, dio que hablar esa campaña, y sí, me tocó tener chances, digamos, de algunos equipos de acá, pero la realidad es que con todo lo que arrastraba y esta vuelta larga que te comenté antes, uno por ahí ya tiene que tener la responsabilidad de su familia, ya tenía mi segunda hija también, y tiene que pensar un poco también en el futuro, y tomé la decisión de ir a México, viéndolo obviamente como un crecimiento futbolístico sin duda, pero también, hay que decirlo, también era un crecimiento económico. Claro. Era como la recompensa a muchos años de esfuerzo y de lucharla, de pelearla y de padecerla también. Sí, obvio. Entonces, nada, tomamos la decisión, y la verdad que fue un año lindo, obviamente duro, difícil en cuanto a la adaptación, tanto mía como de mi familia, a la vida de allá, que es totalmente diferente, pero años que te dejan aprendizaje. Hoy en día los recordamos de muy buena manera, y nos damos cuenta de que también esas situaciones nos fortalecieron también como familia. Así que lo vemos desde el lado positivo, y para nosotros fue una gran experiencia. Buenísimo. Mazatlán. Mazatlán. Sí. Sinaloa. Ahí estuvo Gonzalo. El 2021 fue esto. 2021. Y, Sí, 21. No, 22. 22. Oye, y ahí igual tuviste un par de compañeros como bien connotados, Ríos. Ajá, sí. Estuvimos con él. Bueno, también. Él estaba comenzando igual, ¿o no? Estaba como... No, él, claro. Él estaba en el club, pero estaba con una lesión. O sea, cuando yo llegué, hacía poco que se había operado, creo, de ligamento. Y el primer semestre no participó, el segundo semestre ya sí, pero nada, se veía la calidad que tenía, no por nada ahora es seleccionado de Colombia, claro. y está donde está.
Pero nada, así como él, fui compañero de Marco Fabián también. Marco que Fabián, el histórico de México. Sí, también un jugador muy, muy importante también en México. Bueno, también fue conmigo justo también ahí Eduard Bello. Un chico, bueno, también un chico muy bueno también. Y fueron varios de los compañeros que he tenido ahí que han sido seleccionados de sus países. Y nada, un placer haber sido compañero de ellos. Oye, ¿jugaste en el Azteca? Sí, bueno, sí. Oye, Sí, no sé, histórico. sí, o sea, entrar ahí es, no sé por qué, no sé si será algo mío digamos, de que soy de nacionalidad argentina, digamos, Es que ahí, pero es evento histórico argentino. sí, claro. Como yo sentí una mística, digamos, en ese estadio que no la sentí en ninguno de los otros. Mirá que hay estadios muy lindos, Claro. pero en ese sentí algo, no sé por qué, algo diferente y la verdad que, bueno, lo que conlleva, la historia que tiene, importante. Pero bueno, al fin y al cabo después era un partido más, se disfrutó, obviamente. Pero nada, importante, un lindo recuerdo también de eso. Qué bonito, sí. Y un escenario gigante y claro, es imponente. Y verte ahí, o quizás pensar, estoy acá y por todo lo que tuve que pasar, igual debe ser como cuático, fuerte. Sí, sí, sin duda, obviamente. Eh, ya el hecho de ir allá y estar en los estadios de México, de los diferentes equipos de México, ya era algo que uno por ahí se ponía a pensar en lo que fue, lo que tuvo que pasar. Pero obviamente en ese estadio se amplifican un poco las emociones. Exactamente. Oye, ¿y en qué momento de la carrera tú dejas de decidir solamente como Gonzalo, como futbolista, y ya tienes que decidir como padre y responsable de familia? Esta decisión a México obviamente es eso, o sea... Sí, a ver, obviamente uno decide por su carrera y la familia, bueno, gracias a Dios yo tuve mi señora que me acompañó para todos lados de toda mi carrera, y siempre estuvo ahí, es un pilar fundamental. Pero uno también tiene que empezar también a ver el futuro, y yo creo que esas decisiones que me preguntaba, uno las empieza a tomar cuando empieza a ser consciente de que esto no dura para siempre, de que esto en algún momento va a terminar y uno tiene que tratar de tomar las mejores decisiones para que cuando llegue el día te agarre bien parado. Totalmente. Entonces, a partir de que uno es consciente, comienza a tomar esas decisiones ya pensando en uno, obviamente, en su carrera deportiva, pero también en la familia. Totalmente. La familia es muy importante, pero como decís tú, o sea, que esto no es para siempre. Hay que ser bien cauto y pensar dos veces igual las cosas. Es importante. Bueno, hoy día Gonzalo sigue compitiendo, pues está full, como decía, viene dulce. Tú vuelves de México, llegas a Audax, si no me equivoco. Sí. Audax italiano, pasas por Audax, y ahí que empieza también otro tema que yo estaba ahora pensando, que también empezaste a conocer más escenarios históricos en Brasil, competiste en Sudamericana, Sí, Libertadores, y después estuviste en Palestino. también. Palestino, aguante Palestino. Ñublense. Y ahora Deportes Limache, que es el día de hoy tu club, el cual tuve el placer de ir a verte ahí al estadio. Ahí, bueno, ya 2 veces fui a ver. A ver, hoy sigues compitiendo en primera. ¿Qué sabe el Gonzalo de hoy que no sabía a los 25? Con respecto A todo, a la vida, al fútbol. y a la vida, mucho. O sea, uno va acumulando experiencia y por ahí errores que ha tenido antes, hoy obviamente no los volvería a cometer. En cuanto a lo futbolístico, nada, saber que las rachas son pasajeras, tanto las buenas como las malas, que hay que mantener un equilibrio,
que ni en las buenas tenés que estar allá arriba, ni en las malas en el piso. Creo que a partir de ahí el deportista que encuentra el equilibrio es el que logra, digamos, una cierta regularidad y comienza a destacar, digamos. Y bueno, nada, más que nada eso, digamos. Oye, ¿y cómo te mantienes tanto física y mentalmente vigente? ¿Qué has tenido que hacer diferente? No, obviamente al correr de los años uno va ajustando ciertas cosas. Principalmente hoy el descanso. El descanso por ahí, los tratamientos también a contraturno, algún kinesiólogo, algún, no sé, quiropraxia, algún entrenamiento complementario, pero ya no tanto buscando mayor rendimiento, sino más prevención. Entonces, nada, a medida que van pasando los años uno comienza a cambiar, digamos, ciertos hábitos, o mejor dicho, más que cambiarlos, ajustar ciertos hábitos. Y después, obviamente, la alimentación. Importante. Sí, porque obviamente que a medida que van pasando los años se hace un poco más difícil, pero también te terminás dando cuenta de que si lográs ser constante en esas pequeñas cosas, alimentación, descanso, cuidado, la carrera la alargás, y hoy en día tenés jugadores con 41, 42 años que siguen jugando y a buen nivel, y la realidad es que es por eso, es porque son jugadores que han hecho las cosas bien durante toda su carrera y en los últimos años ajustan ciertas cosas. Sí, pues se van cuidando y como dices, van equilibrando y ajustando. Muy importante eso en el... Sí, no, eso, bueno, como te digo, alimentación, suplementación, qué sé yo, todas esas cosas, pequeñas cosas sirven. Oye, y cuando pasa un partido, no sé, de repente te puede tocar quedar fuera, perder o pasar partidos sin marcar, que sobre todo para los goleadores viven del gol, como se dice. ¿Es la misma sensación de cuando erais más joven o distinto? Igual. Es lo mismo. O peor. Peor, no. Sí, como decir, nada, uno que vivió y vive del gol, se hace difícil, porque uno en realidad a medida que uno va siendo más consciente se da cuenta de que uno no vale por los goles, digamos, sino por un montón de otras cosas más, llevándolo a lo personal y todo eso. Pero sin duda que también te evalúan a partir de eso, entonces para uno es difícil, y yo creo que me siga pasando también me marca un poco que quiero seguir compitiendo, digamos, que quiero seguir demostrando, y ser competitivo creo que es uno de los rasgos más importantes del deportista, porque si uno no quiere competir y no tiene esa pasión y esas ganas y esa mentalidad, digamos, ganadora, al fin y al cabo, ¿para qué está, digamos, en el deporte? Entonces, con respecto a tu pregunta, es difícil, por ahí lo llevo de mejor manera ahora, ya de más grande que antes, pero obviamente sigue estando ese bichito de querer competir al mejor nivel siempre. Pero eso es importante, igual ser siempre competitivo y siempre con esa mentalidad de seguir metiéndole, ¿no? Porque siento que cuando perdís la pasión ya como que... Y yo creo que por ahí va, el tema es ese. Cuando perdés la pasión, ya medio que es ya la etapa final, digamos, sí, y ya se tendría que estar terminando. Y yo me doy cuenta que me sigo enojando, entonces me sigo por ahí exigiendo a mí mismo a tratar de mejorar, o cuando las cosas no van bien, busco y hago una autocrítica y pienso a ver qué puedo mejorar, qué otra cosa puedo agregar. Entonces, por ahí, estar pensando en eso creo que te marca las ganas de querer competir. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué es más difícil? ¿Llegar al fútbol profesional o mantenerse tantos años dentro de él? No, mantenerse. Lo más fácil es llegar. Lo más fácil es llegar. Lo más difícil es mantenerse. Sí, mantenerse. Obviamente que son difíciles las dos cosas. Claro. Eso no está en duda. Qué sé yo, llegará el 1% de los jugadores que arrancan una categoría
formativa deben ser los que llegan a primera división. Entonces es muy difícil llegar, pero mantenerse también. Mantenerse creo que es el doble de difícil porque el fútbol no te espera, es rendimiento constante, y más allá del rendimiento también hay un montón de otras variantes, de estar en el momento, en el lugar adecuado, que te vea la persona adecuada. Son un montón de factores que, que también juegan, pero que si te agarran preparado, si te agarran entrenado, si te agarran con la convicción y con el sueño y enfocado en tu sueño, digamos, se tiene que dar, se te va a dar. Totalmente de acuerdo. Y esa mentalidad también tú la estás trasladando porque tu hija se dedica a la gimnasia. Cuenta un poquito cómo es esa etapa del papá viendo a su hija formándose en un deporte distinto al fútbol, obviamente, y aprendiendo también de esto. Sí, difícil, creo que es más difícil. ¿Te pones nervioso? No me pone nervioso verla competir, no. Desde mi experiencia trato de poder hablar el mismo idioma que habla ella, digamos. Trato de darle muchos ejemplos de lo que me puede pasar a mí en el fútbol cuando le pasa algo a ella. No sé, de repente un día no le sale algo y sale llorando y bueno, no pasa nada. Yo el fin de semana también me erré un gol y el lunes tengo que volver a ir a entrenar igual. Y el martes de nuevo y el miércoles de nuevo. Y Emi, si vos querés esto, lamentablemente es así. No hay, o sea, está bien que te duela, pero no hay tiempo para perder. Es seguir insistiendo y nada te asegura que obviamente se te va a dar, digamos, pero la tranquilidad que vas a tener en seguir intentándolo no te la saca nadie. Entonces por ahí lo que trato es de trasladarle mis experiencias a ella, pero sin invadirla. Trato de que ella haga su camino, cero presión de nuestra parte como familia, cero presión, hasta que ella le guste, mientras le guste. Pero sí, que si decide este camino, saber que hay que sacrificar cosas. De hecho, con la edad que tiene tan chica, hay veces que prefiere dejar de ir a un cumpleaños para ir a entrenar un sábado, por ejemplo. Entonces ahí te das cuenta que se le trasladó sin querer, se le trasladó esa mentalidad de querer mejorar, de querer ser mejor todos los días, ¿me entendés? Entonces, por un lado te pone orgulloso y por otro lado también con cuidado para que por ahí no se frustre, no le pase nada o una mala experiencia que por ahí uno pudo haber llegado a tener de chico. Exactamente. Se trasladó totalmente los genes. Claramente se trasladaron. Yo creo que sí, son muchos años viéndome, acompañándome, por ahí capaz uno no se da cuenta, pero como papá llega mal de un partido o que pasó algo, lo que sea, y uno lo traslada y no, si uno no se da cuenta de eso. Te das cuenta después cuando los chicos van creciendo y van tomando estos rasgos de personalidad donde vos decís, ¿de dónde lo sacó? Y sí, hace lo mismo que hacía yo. Claro. Entonces, por ahí va un poquito por ese lado. Buenísimo. Oye, ¿quién va a ser Gonzalo Sosa cuando ya no sea futbolista profesional? ¿Cómo te visualizas? No, a ver, hoy en día estoy como ahí en la búsqueda, digamos, de personal, digamos, de qué es lo que quiero hacer. Sí sé que me gustaría poder de alguna manera trasladar mi experiencia como futbolista y todo lo que conlleva, trasladarlo a las nuevas generaciones o nuevos futbolistas. No sé de qué manera, digamos, todavía voy a estar ligado, pero me gustaría sí ayudar, porque siento que el deportista, principalmente el futbolista, necesita una guía que sea buena, que sea una guía de calidad, que no solo busque, digamos, el beneficio del negocio, por así decirlo,
y sino que también busca el beneficio del jugador como persona. Totalmente. Entonces me gustaría por ahí ayudar. Yo he tenido la suerte de, como te dije antes, de mi etapa de chico, tener a mi familia que me apoyó, ya más grande mi señora, con mis hijas, mi representante que también lo tengo ya hace muchísimo tiempo y fue un pilar también fundamental, porque también fue el que me mantuvo con los pies en la tierra y nada, y se preocupó no solo por mí como futbolista, sino también como persona y creo que desde ahí viene un poquito las ganas que uno tiene de seguir ayudando. Totalmente de acuerdo. Sí, el tema es, siempre he dicho, encontrarse con buenas personas y con buenos guías, que finalmente te aporten valor, y que se preocupen de ti finalmente, porque que no te vean solamente como el signo peso, ¿cachai? Sí, yo digo eso, que se preocupen de la persona, Exacto. más que del deportista en sí. Exacto, la persona es la base, Sí. finalmente, porque Sí. si la persona está mal, el deportista va a andar mal. Seguro. Es así. Oye, ¿y has visto algún camino que te haya llamado la atención, algo que estés ahí visualizando, o estás ahí en la búsqueda? No, a ver, tengo varios frentes por ahí abiertos, que por ahora sigo compitiendo y Obvio. por ahí no es momento de comenzar. Pero sí, por ahí los visualizo y como te digo, tratar de ayudar más que nada. Yo creo que en mi caso y en mi experiencia, los años de carrera que tuve y ¿cómo se dice? Y el camino recorrido desde muy abajo, hoy en día me encuentro en una situación de que la verdad que podría retirarme tranquilo cuando yo quiera y podría estar con una cierta tranquilidad y por ahí me gustaría poder hacer hincapié en eso. Me gusta mucho la parte de la educación financiera, ver un poquito, porque eso yo creo que es muy importante. Primero para Muy todo el mundo importante, muy importante. y segundo para los deportistas en sí, y más para los futbolistas que por ahí en una edad de muy chico reciben dinero importante y lo que te dije antes, uno no es consciente de que la carrera tiene un final y que en algún momento eso se termina y después qué. Entonces, por ahí me gusta eso, lo que te dije, hacer hincapié en asesorar para que estudien, para que se asesoren financieramente, que cuiden sus plata, que puedan invertirla, que piensen en el futuro. En realidad, poder pensar en ese plan B que yo en algún momento pensé. Buenísimo. Algo integral. Creo Claro, que exactamente. ser integral, y lo que dices tú es súper importante en los deportistas, la educación financiera. Es muy importante porque se ha sabido en muchos casos que deportistas que les va bien, que son exitosos, famosos y que después no tienen las lucas para mantenerse o no sé, no les da por tema de desorden financiero, porque que finalmente también yo creo que es muy complejo también recibir altas cantidades de dinero de una. Sí. Debe ser muy difícil, o sea, muy... Sí, es que uno no está ni siquiera preparado para administrar poco y de repente Claro. te encontrás con que hiciste un buen torneo y te vendieron y estás ganando mucho y claro, uno tiene las ganas de querer ayudar a todo el mundo y ha pasado y ha sucedido de que hay deportistas que han ganado mucho y después de retirarse a los 5 años están quebrados, entonces, y hay una estadística con respecto a eso que pasa en el fútbol, pasa en el básquet, en la NBA, en el fútbol boxeo. americano, en el boxeo, en montones de deportes. Me parece que es importante por ahí hacer hincapié en eso. Yo creo que sería algo de valor, digamos, que uno que podría aportarle al medio. Totalmente de acuerdo, así que de verdad, esa visión me encanta porque están mirando más allá y algo que es muy necesario, no solamente en Chile, yo creo que en todo el mundo, el tema de la educación financiera de los deportistas. ¿Cómo te gustaría o sea, qué te gustaría que tu hija entendieran algún día cuando miren toda la carrera que hizo el papá? ¿Cómo lo entendieran ellas? No, espero primero que ellas sepan que fueron partícipes, digamos,
totalmente activos de mi carrera porque, como te dije antes, son el motor por el cual uno se levanta día a día a intentar dar lo mejor de sí, con errores, con aciertos, pero siempre dar el 100%. Y después que si a ellas les gusta o le parece bien la carrera que haya tenido, que la valoren, que sepan que fueron parte, como te dije antes. Y nada, que fue una etapa, digamos, de mi vida, o va a ser, digamos, una etapa de mi vida linda, pero que el papá el mismo que está en la casa todos los días. Eso, que lo vio todo además. Sí. Eso es importante. Oye, bueno, estamos casi llegando al final, pero bueno, acá en Resilientes tenemos una sección que se llama la antichaqueta, que siempre digo, los chilenos somos chaqueteros, que tiramos la mala onda así. Yo siempre, a mí me molestan los chaqueteros en el sentido de los que critican y no sé, nunca han jugado la pelota, y dicen, oye, se perdió el gol malo y no pasa nada, o sea, eso bien molesta. Y bueno, me gustaría que dejaras un mensaje. Hemos tenido mensajes varios acá, algunos han ofrecido combos, ¿ya? No, pero aquí, sí. no sé. No, pero algún mensaje a los chaqueteros, a aquellos que critican sin saber el proceso de los deportistas, en este caso el tuyo, lo que hay detrás del futbolista. ¿Qué mensaje le dejaría a esas personas que critican sin saber todo lo que vive el futbolista en sí? A ver, siempre va a estar, en todo, en el deporte, en cualquier ámbito de la vida, siempre va a estar el que te critique, pero mientras que el que te critique, o sea, no esté haciendo más que vos, no te puede dar ningún consejo de nada. O sea, ¿cómo te puede estar diciendo alguien, no sé, qué feo tu programa si estás sentado con una Coca-Cola en la mano en el sillón mirándote por YouTube en Claro. tu celular y vos estás haciendo? Lo mismo nosotros, erraste un gol y vos qué estás haciendo, está lo mismo, ¿me entendés? Entonces, nada, acá el mensaje es que siempre va a estar, esa situación siempre va a estar. Importante para mí el mensaje es más para el joven deportista que sepa que son situaciones que uno tiene que aprender a manejarlas, porque al fin y al cabo es parte del deporte y es por lo que uno tiene que pasar, y que siempre uno se tiene que quedar tranquilo con que si dio el 100%, se tiene que quedar tranquilo con eso. Totalmente. Y sobre todo en el fútbol, que en el fútbol te putean los del equipo contrario. Entonces, si todos los futbolistas estarían peleando con los hinchas, estaríamos todos los fines de semana ganando una copa. Entonces, eso Sí, es normal, es normal. la cultura, es el folclore del fútbol también. Claro. Si uno ha sido, yo he sido hincha y también he ido, y entonces es parte y es parte del show, Totalmente. así que uno tiene que saber llevarlo. Totalmente de acuerdo. Bueno, este programa no podría ser posible sin nuestros auspiciadores. Le damos los saludos a Sportcot, quienes hacen canchas de tenis, de pádel, así que ahí para que lo sigan en Instagram, de deportes, que también se hace parte de este programa. Y tenemos dos auspiciadores que trajeron presentes para Gonzalo, así que los primeros son Mico.lab, extracto de Cordyceps, hongos adaptógenos para el descanso, hay varios, así que los chicos de Mico se rajaron con un extracto para Gonzalo. Ahí va. Suplemento. Y tenemos Spartan Tape. Spartan Tape son las tiras nasales para poder respirar mejor. En este caso yo lo uso porque en la noche ronco como animal, entonces con eso se me quita un poco. Y claro, es para poder respirar mejor y rendir mejor. Entonces te sirve para la respiración, así que los chicos de Spartan Tape ahí también se rajaron aquí con las tiras nasales para Gonzalo. Muchas gracias. Así que ahí las marcas, muchas gracias por apañar, y sobre todo, por supuesto, a Radio Rucalaf por estar con nosotros acá en este espacio, a don Ángelo ahí que está en los controles, así que le mandamos saludos. Ahí después nos vamos con una pichanguita con Gonzalo, ¿eh? Bueno, estamos llegando al final, Gonza. Bueno, primero que nada agradecerte por haber aceptado la invitación. Para mí un honor entrevistarte. Además, bueno, también indicar que, bueno,
te agarra mucho cariño, soy una muy buena persona. Y nada, te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que se venga. Sé que tienes mucho por dar, que se viene un final de semestre duro, pero que yo sé que va a lograr los objetivos y que de aquí a la cima, o sea, yo sé que se vienen muchas cosas buenas para ti, para tu familia. Y me gustaría que dejaras un mensaje, la última parte del programa, el micrófono abierto, donde tú dejas un mensaje a los niños, a los jóvenes, a tu familia, a quien tú quieras, a la hinchada. Así que, Gonzalo, el micrófono es tuyo. No, a ver, a los niños, a los jóvenes deportistas, por ahí más que nada, que es el sector, digamos, que uno le puede hablar más. Nada, que por ahí la clave, digamos, para poder lograr su sueño es, como dije en muchas partes de la entrevista, es quemar los barcos. Si uno tiene un sueño, si uno tiene una meta en mente, enfocarse, darle para adelante y poner todo en base a ese sueño, que como dije antes también, por ahí tenés suerte, lo lográs. Y si no lo lográs, ten la tranquilidad de que diste el máximo y podés apoyar la cabeza en la almohada tranquilo. Así que por ahí el mensaje es ese, insistir, perseverar, como el mismo nombre del programa lo dice, ser resiliente y nada, e ir en búsqueda del sueño de cada uno. Buenísimo. Esa es. Busquen sus sueños, siempre se puede. Y si le dicen que no, sigan. Eso es importante, tienen que seguir. Así que no, de verdad, un placer, un honor, Gonza. Ahí vamos a estar haciendo los extractos ahí para que podamos, para las mejores partes de la entrevista. Y de verdad, un honor haberte entrevistado. Primer futbolista que viene acá Resiliente, así que esto es un hito para nosotros. No, Gonza. para mí, un placer venir. Ya lo habíamos hablado, Sí. Siempre en lo que pueda aportar y yo encantado de poder ayudar a tu proyecto y en lo que sea, cuenten conmigo. Buenísimo. Y bueno, la puerta de la radio totalmente abierta también, Gonza. Así que hemos llegado al final. La próxima semana vamos a estar agarrándonos a combo acá en el set porque viene un boxeador. Así que ahí vamos a dar el anuncio en unos días más. Así que nada, Gonza, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a toda la audiencia. Y nos vemos la próxima semana en Resiliente Más que Deporte. Hasta luego.